Muy buenas y bienvenidos a una nueva charla, a un nuevo podcast, en este caso con Alicia Morel, entrenadora de fútbol sala en Primera División, ex seleccionadora nacional. Así que un placer tenerte aquí. Hemos aprovechado un hueco en esta concentración para poder grabar y conocerte un poquito más a fondo. Así que, bueno, preséntate brevemente para que te conozca todo el mundo y ya arrancamos. Bueno, como ha dicho Abel, soy Alicia Morey, entrenadora de fútbol sala femenino, ahora mismo en Primera Nacional. Bueno, cuéntame un poquito qué destaca a la persona de Alicia, cómo te definirías como entrenadora, como persona y cómo empezaste con el mundo del deporte y a interesarte por el fútbol sala más especialmente. Bueno, yo creo que la palabra que me define, creo que es constancia. Creo que soy una persona muy constante, que me fijo objetivos y hasta que no los consigo me aproximo a ellos. Estoy ahí, puedo fallar evidentemente, pero yo continúo. Y creo que es esa palabra, la constancia, lo que me ha marcado tanto como jugadora como ahora en la faceta de entrenadora. ¿Y cuándo empiezas a interesarte por el deporte y más concretamente después por el fútbol sala? ¿Cómo lo descubres? Bueno, el deporte del balón desde bien pequeñita. Mi madre me tenía que agarrar en la playa porque me iba detrás de todos los balones. Con 3, 4 añitos ya me tenía que coger porque me decía, es que no podías, era inevitable. Y el fútbol sala, bueno, pues en Elche da la casualidad que hay un equipo femenino que está jugando en Primera División y bueno, no habían equipos femeninos de fútbol todavía en aquel entonces, sí que habían mixtos y bueno, en los años 80, por ahí, pues como que a mis padres le hacía más gracia que jugara solo con chicas que con chicos y chicas, y entonces, bueno, pues fútbol sala. ¿Empiezas en el colegio? No, en ¿Empiezas el en...? colegio ya jugaba, pero solo podía jugar en las ligas internas porque la liga contra otros colegios no me dejaban porque eso era de niños. Y entonces solo jugaba en las internas del colegio que sí que me dejaban, pero claro, evidentemente para mí eso era, yo quería más. Y el más era saltar a club. Y entonces, bueno, inicié en balonmano, pero después enseguida yo me fugaba de las sesiones de balonmano y me iba al parque a jugar al fútbol y claro, hasta que a mi padre llamaron y le decían, oye, que tu hija no ha venido a entrenar, ¿cómo que no? Si ha venido, si ha duchado en casa, iba toda sudada, ya, pero... Y luego me dice, ¿tú vas a entrenar? Yo sí, pero iba a fútbol. Vale, hay que decir una cosa y es que ya hay algunas preguntas que te voy a hacer que ya conozco porque nos conocemos, pero bueno, coméntame, además del fútbol sala, ¿te dedicas únicamente a ser entrenadora o también lo compaginas con otra No, faceta laboral? lo compagino con mi pasión, que es la educación. Yo creo que de vocación enseñar y bueno, soy maestra, ahora mismo doy matemáticas, he sido maestra, me diplomé por educación física, aprobé la oposición por educación primaria y nada, ahí estoy. De hecho, bueno, pues me gusta muchísimo, lo compagino creo que igual de bien las dos cosas porque las dos cosas son mi pasión y al final cuando una cosa te gusta, pues lo doy todo en los dos ámbitos. Entiendo que decidiste estudiar educación primaria o magisterio porque al final era el camino a seguir a lo que era tu vocación, que era enseñar y educar a... Bueno, yo tenía claro que quería ser maestra y luego era jugadora. Siendo jugadora nunca me planteé luego a ver qué pasa, yo quiero ser entrenadora, no. Pero es verdad que con los años iba cogiendo experiencia y había entrenadores que me preguntaban, oye Alicia, esto, ¿tú cómo lo harías? O esto que hemos hecho, ¿cómo harías esta tarea? O incluso después de los entrenamientos, sobre todo con algunos entrenadores, yo les preguntaba, oye, esta tarea. Entonces ahí me fui dando cuenta que, que aportaba, aparte de que aportaba, que me gustaba esa faceta de enseñar. Y de hecho, ya estaba en la universidad, estaba estudiando magisterio y era como que me despertó un poco esa pasión por entrenar en el deporte. Y como comentabas, empezaste en un equipo de fútbol sala ya federada. ¿Cómo empieza tu carrera a ir llevándola sobre todo hacia la élite del futsal? Bueno, yo empecé en este club, Femesala Elche, ya está desaparecido, pero yo empecé allí y empecé en el equipo filial. Y no sé qué decirte, en mes y medio ya me decían que tenía que entrenar con el primer equipo y claro, yo jugaba con el filial
pero entrenaba con el filial más el primer equipo, entonces yo entrenaba 5 días a la semana. ¿Con qué Y edad? ¿Con qué edad? pues yo tenía 15, 16 años. Pero a mí me da igual. Mis padres lo único que me decían es, Alicia, los estudios. Y yo como, bueno, era muy consciente de que tenía que estudiar, no había problema. Y nada, y en esa misma temporada, el entrenador, un chico que se llama José, que era de un pueblo cercano a Elche, le dijo al presidente, no, esta chica tiene que jugar ya con nosotras. Entonces, nada, enseguida empecé a jugar en la primera y nada, hasta que me retiré. En primera división desde los 16 años, Hice una prácticamente. temporada, hice una temporada en regional y luego ya primera división. Y esa primera temporada que hicimos en primera división ya tuve la llamada de la selección. Entonces yo era como que todo me vino muy de golpe, muy rápido, pero bueno, siempre he dicho y lo voy a volver a repetir, que la educación que me han dado mis padres hizo que yo siempre tuviera los pies en el suelo, que, bueno, que gestionara esa evolución tan rápida y todo me llegaba de golpe y todo era éxito, éxito, éxito. Y yo creo que gracias a la educación que me dieron mis padres, bueno, creo no, lo confirmo, pues llegué a donde llegué como jugadora y bueno, ahora puedo disfrutar de donde estoy. En el momento en el que empieza, es muy rápida el ascenso de categoría, también de profesionalidad, porque empiezas con la selección, pero en aquel momento era tan profesional el fútbol sala, el deporte en general, como ahora, te exigía mucho, al final. No, tan profesional como es ahora en cuanto a estructura de clubs, profesionales que están a cargo de jugadoras, seguimiento por redes sociales, medios de comunicación, en cuanto a compensaciones económicas y demás, no. Pero personalmente yo sí te puedo decir que yo me lo tomaba de manera profesional. Yo me acuerdo que en periodos vacacionales nos mandaba trabajo y yo no fallaba ni un día. Que eran burradas lo que hacíamos, pero yo las hacía, porque a mí me decía mi entrenador que tenía que hacer eso y yo lo hacía. Y sin rechistar. Y sin rechistar. ¿Cómo consideras que ha evolucionado desde aquel momento el fútbol sala femenino hasta ahora? ¿Abristeis camino o ya venía cierta inercia de algunas otras promociones de jugadoras? Bueno, venía una promoción anteriormente a la nuestra que también estuvo luchando por el deporte. Mi generación también luchó y las posteriores también han luchado y ahora, no sé, hay 3, 4 generaciones que no hemos podido disfrutar de lo que están disfrutando esta, pero bueno, pues yo creo que sí que es gracias al esfuerzo y al sacrificio porque bueno, hemos padecido muchos comentarios cuando yo iba a jugar, comentarios machistas que tú decías, madre mía, que ahora mismo eso es impensable. Y si no hubiésemos sido valientes en ese sentido, nuestras familias no hubiesen sido valientes, creo que ahora pues no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. A nivel deportivo, desde que empieza hasta que te retiras, ¿cuántos años os pasan? Uf, yo me retiro en el 2011 y yo empecé en el año 93, creo que es. No sé cuántos años son, pero todos esos. 18 creo, o Sí, 17. sí. 17 y de los cuales 16 en primera Sí, división y 16 también con la selección sí. española. Yo desde que debuto con la selección hasta que me retiro voy a todas las convocatorias. Evidentemente había muchísimas menos que las que hay ahora porque casi siempre jugamos o contra Portugal o contra Rusia. Había muy poquitas selecciones. Tampoco habían competiciones oficiales como hay ahora, entonces claro, las concentraciones eran mucho menor. Pero es cierto, desde que yo debuto hasta que me retiro, yo siempre voy con la selección. De hecho, yo en el año 2000, si no recuerdo mal, ya soy capitana, que ahí vas pensando, uff, Alicia, te retiran, ya estás siendo mayor. Y hasta el 2011, y la verdad es que es una etapa de mi carrera deportiva muy bonita. 11 años como capitana. Yo no sé si Raúl González llegó a ser 11 años capitán de la selección. No lo sé, pero más veces Pero, internacional que yo seguro que sí, porque bueno, tenían más, o sea que había más partidos a lo sí. largo del año. ¿Recuerda a nivel de títulos cuánto has podido conseguir?
con tu club, con la selección. Entiendo que no había competiciones como a día de hoy pueda estar el europeo o el mundial que se va a celebrar el año que viene, pero ¿recuerdas más o menos títulos? Sí, más o menos te puedo decir, con el club fueron 7 ligas, 4 supercopas, una Copa de la Reina y luego se hacía una competición que no sé por qué ahora no se hace, que jugaba campeón de España contra campeón de Portugal y se llamaba Copa Ibérica. Y la conseguimos en 3 ocasiones. Y además se jugó un torneo internacional que vinieron equipos de Brasil, uno de Portugal, creo que había uno de Australia, uno chino y uno nosotras que representábamos a España desde Elche, que se jugó en el Algarve, en Portugal, y también lo ganamos. Que fue, digamos, un torneo oficioso, pero bueno, para nosotros en aquella época era como si hubiera ganado la Copa de Europa. Ascensos no has conseguido como Con, jugadora, porque has estado en primera división. Bueno, como club, el club sí que ascendió estando yo en regional. Ajá. Pero bueno, yo formaba parte de ese equipo, pero no era, digamos, una jugadora referente. Habían jugadoras mucho más mayores que yo, de hecho, creo que era de las peques, nos llevamos unos 10 años. Pero luego, bueno, pues eso, ascensos, pues también tengo 2 descensos, ¿sabes? Me tuve que ir a trabajar a Valencia por tema de trabajo y descendí con el club en el que me marché y luego descendí con la UCAM, porque también formé parte de la UCAM. Pasa que en la UCAM no conseguí título. Pero fueron también 2 años bonitos que no me arrepiento de haber jugado allí. ¿Tuviste alguna lesión grave en esos 16 años o algo A que ver, se entorpeciera en tu rendimiento? como grave, como lo que ahora entendemos como grave, no. Pero en aquella época una rotura de fibras, eso era, no había los medios que hay ahora. Entonces, claro, sí tuve una rotura de fibras en el isquio derecho. Me acuerdo que fue justo la semana que íbamos a jugar la Copa, nos tocó Móstoles y yo me rompí. Iba corriendo y de eso que notas el latigazo y dices, y claro, me caían las lágrimas y el entrenador me decía, ¿qué? Y yo, ¿qué me roto? Y me decía, no, no, y yo, sí, sí. Y estuve cerca de 5 meses, porque eso no se recuperaba, no veían nada, era todo a nivel manual, muy poca ecografía, bueno, pues no teníamos esos medios que tenemos ahora que enseguida te miran y te dicen, venga, esto. Los fisios que teníamos en el club pues hacían lo que podían. Muchas veces eran de prácticas, otras veces, bueno, pues, no estaban a tiempo total con el club y tardé mucho en recuperarme. ¿Y ha habido algún momento donde hayas tenido que compaginar estudio, vida laboral o vida personal y que se haya entrometido en tu vida deportiva, que dijeras, en la balanza ahora mismo tengo que decidir? No, no porque tenía la capacidad, evidentemente como cualquier persona, pasa situaciones difíciles en tu vida a nivel profesional, a nivel familiar y yo los tuve. Y yo me metía a entrenar y a mí se me olvidaba todo. Y es que me decían, ¿cómo lo haces? Digo, no sé. Y luego salía y era como otra persona, pero yo me ponía a entrenar y a mí me daba la vida. Entonces, no tenía esa tesitura de decir, es que no estoy, no, podía con todo. ¿Y cuando decides que es el momento de ya no puedo seguir y entonces justo das el paso? Porque además el salto es muy rápido de jugadora a seleccionadora. Sí, mira, se disputa un mundial oficioso en España en el 2010, diciembre del 2010, y yo ahí hablo con el seleccionador. Bueno, estaban Arsenio Pascual y Venancio López. Y yo hablo con los dos y les digo que yo ya no me veo pasar con la selección, que las jugadas pasan muy rápido, yo las veo en mi cabeza, pero mi cuerpo que no responde. Y que bueno, venían niñas muy, muy fuertes. En aquel entonces empezaba a ir Anita Luján y que yo. Y entonces ellos me dicen, bueno, vamos a. Prepárate bien, que en diciembre hay un mundial, vamos a terminar el mundial y después hablamos. Y nada, yo me acuerdo que termina ese mundial y me despido. Cuando nos eliminan en semifinales, en la cena, bueno, pues yo me levanto y doy las gracias, me despido. Y entonces Venancio me dice, no, no, ahora cuando terminamos de cenar y estemos aquí un rato de charla, subes a la habitación que quiero hablar contigo. Y yo decía, madre mía, ¿qué he hecho? Le tenía muchísimo respeto. Y nada, y cuando subo con él a hablar, me dice que lo han pensado, que han pedido permiso a la federación, que lo tienen clarísimo
y que quieren que esté con ellos en la próxima concentración. Como, claro, yo le digo, pero Ignacio, que acabo de decir que me lo dejo, o sea, que no. Me dice, no, como cuerpo técnico. Y yo, este tío se está cachondeando en mí. Y yo, Ignacio, que sí, que estés con nosotros. Y esa temporada acaba diciembre mundial, en mayo nos vamos a Rusia y yo ya voy como parte del cuerpo técnico con mis ex compañeras, que era un poco... Fue difícil, pero bueno, así empecé. ¿Iba en calidad de segundo entrenador, asistente? ¿Tenía ya los títulos de entrenadora en ese momento? Tenía nivel 1, estaba cursando nivel 2 y que era otra cosa de las que yo le decía a Venancio, que yo solo tengo nivel 1 y estoy cursando nivel 2. Ya, pero es que tú ahora no vas a ser ayudante del seleccionador. Y así iba. Ahí están todos los... Imagino que en la federación estarán en los anales y tal. Alicia Morell, ayudante seleccionador. Y ya cuando esa temporada me dice, acabé nivel 2 y me dice, este verano te tienes que sacar nivel 3. Y yo decía, ¿cómo? Y nada, me dio eso, un año, digamos, una temporada, y saqué nivel 3. Y en el 2014, Arsenio Pascual, pues ya decide el hombre que acaba su ciclo y me dicen, ya la tienes que ser tú. Yo, y así. Y me dijeron, ahí te quedas. Estaba en paralelo, entiendo, con la sub-19 o a la vez que coge las riendas. ¿Qué pasa? Que cuando yo cojo las riendas, Venancio es una persona súper inteligente, además es muy observador y él sabía que con todas las jugadoras con las que yo había coincidido en la selección, yo al ser capitana pues yo hablaba con todas, me llevaba bien con todas, pero especialmente yo tenía una relación muy estrecha con Claudia Pons. Me llevaba muy bien con ella además y bueno, pues siempre hemos conectado. Entonces me dijo, oye, ¿qué te parece si metemos de ayudante de la seleccionadora, en este caso tuyo, a Claudia Pons? Y dije, hostia, pues de puta madre. Claro, si es que sí, porque ella se retiraba. Entonces, pues le pasó exactamente lo mismo que a mí, es como yo, pues mira, ahora mira dónde está. Una chica con 3 europeos, una máquina y pues eso, un referente. En el momento en el que cambia el rol de jugadora a seleccionadora, compartes vestuario con compañeras hasta hace 4 días, como aquel que dice, y también entiendo que, igual que se ve en las noticias, en los medios de comunicación, pues entrenadores muy jóvenes que le señalan de que les falta todavía experiencia o que todavía... entiendo que serían momentos de crítica, de una gestión de vestuario y emocional tuya complicados que te hace crecer, pues como desde que tienes 16 que te obliga a crecer rápidamente, pero en ese momento con la responsabilidad de una selección nacional. ¿Cómo lo gestionaste en ese momento todo? A ver, es complicado porque es verdad que cuando se plantea que yo sea ayudante de la seleccionadora, del seleccionador, perdón, hay muchas críticas. Pues porque estoy verde, acabo de ser jugadora y hay jugadoras en el vestuario que han compartido vestuario conmigo en club, incluso en la selección. Pues eso, por la falta de experiencia, pero claro, la falta de experiencia, si no se te da la oportunidad, siempre vas a tener falta de experiencia. Entonces yo, ya te comentaba antes, soy una persona que yo lo que me propongo, y aguanté críticas muy duras, bueno, siempre con el respaldo de Venancio, que para mí es mi referente en el fútbol sala, no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, que me hizo crecer. Estuvo ahí en todas conmigo y es verdad que, bueno, pues en ese momento las redes sociales era un disparate, si es que era un disparate, pero bueno, aguanté creo que bien, evidentemente tuve días muy malos, pero bueno, creo que lo gestioné medianamente bien y sobre todo también porque tenía el apoyo del vestuario. Ahí se hizo un grupo que fue más o menos el que ganó el primer europeo, que eran un cielo de personas todas. Cuéntanos un poco el trabajo que hay detrás de un seleccionador. Además de solamente emitir el listado de las convocadas, entiendo que semanalmente hay visionado de vídeo, hay seguimiento de jugadoras, con el cuerpo técnico de la propia selección hay que estar en constante comunicación. Cuéntanos un poquito más porque la gente pues eso no lo es pueda ver. visionado de partidos, hablar con jugadoras,
hablar con jugadoras de otras compañeras porque no las conoces personalmente, porque no está en la selección, ¿no? Y cómo está y tal, y incluso desplazarme en coche a ver campeonatos de selecciones territoriales. Yo he estado en Almería, en muchos sitios viendo pues gente joven, porque evidentemente ahora hay una plataforma que te da acceso a todos los partidos, pero en esa época no estaba. No había nada. Otro inconveniente que encontré, porque ahora voy recordando, es que claro, yo llamaba a entrenadores y decía, oye, ¿qué tal está este? Claro, y habían algunos entrenadores que era como, uy, esta chica, porque compaginaba selección con UCAM, entrenadora UCAM, es como, me quiere quitar a mi jugadora, y no se trataba de eso. Entonces, fue difícil. Yo entiendo esa reacción de los entrenadores, pero bueno, era mi labor como seleccionadora. También tenía muchos ayudantes, porque los campeonatos de selecciones territoriales, como ya te he dicho, no se retransmitían, y entonces a lo mejor pues el preparador físico que teníamos en ese momento se desplazaba a Galicia y veía la fase de Galicia. O, por ejemplo, yo viajaba a Murcia, Comunidad Valenciana, Claudia Pons se quedaba a Cataluña, Zaragoza. Entonces, claro, nos repartíamos un poquito y hacíamos informes. Incluso te digo que he estado en campeonatos de selecciones masculinos para ayudar en aquel entonces al seleccionador sub-21, que era Fede Vidal, a hacer informes de jugadores que, bueno, pues que podían estar ahí en la selección. Fuiste en aquel momento la primera mujer en ser seleccionadora. Ya ha abierto camino y has vivido al final sin tener referente que no sea masculino dentro del mundo del entrenamiento y del fútbol sala. Pero a día de hoy ya esa primera generación ya sois referente para las niñas que crecen en los clubes y que os ven en primera división o como las que os ven en la tele que quieran llegar a ser. ¿Siente cierta responsabilidad? ¿Proyecta ciertas actitudes para que se fijen y que crean en esa labor deportiva y en esa progresión? ¿Cómo A lo ver, en gestionas primer eso? lugar has dicho que fui la primera mujer seleccionadora. Yo quiero dejar claro que no fui seleccionadora por el hecho de ser mujer, o sea, porque se vieron en mí unas aptitudes, ¿vale? Porque es que sí, fui la primera, pero no porque, venga, se ha retirado la capitana, digamos, y ahora no. Si no, hubo otras, no espero que no se enfaden, pero hubo otras capitanas que no fueron seleccionadoras. Entonces, es porque vieron en mí ciertas aptitudes. Venancio creyó mucho en mí, porque, bueno, creo que le ha ayudado bastante en los entrenamientos. Eh, Era muy buen líder, y a lo mejor está mal que lo diga, porque a veces parece que carezca de humildad, no es eso. Era buen líder, entonces, bueno, pues al final me dan la oportunidad. Y con respecto a la pregunta que me haces, ¿responsabilidad? Sí se tiene responsabilidad, pero no por el hecho de haber sido seleccionadora o que me puedan conocer más o menos. Da igual, aunque solo no me conozcan en mi pueblo, ya se tiene una responsabilidad, porque el deporte está de la par de inculcar valores, y al final, incluso en mi trabajo, al final a mí, por ejemplo, lo que me mueve son los valores. Entonces sí tengo esa responsabilidad. Yo voy por la calle y a lo mejor no me conocen, pero da igual, tengo una responsabilidad como persona adulta, como persona, pues eso, ciudadana, que tenemos responsabilidades, y mucho más, pues si a lo mejor en tu mundo del deporte te conocen un poquito más, y sí que la siento y la acepto. Me refería sobre todo es que ha abierto camino porque también la sociedad ha ido avanzando y, y hasta que no se abren las puertas, por ejemplo, en la educación, a que la mujer empiece a estudiar, no salen estudiantes que puedan luego ser profesionales. Y cuando eres la primera, al final te han puesto muchos impedimentos previos que al final pues, tú has ido derribando y que te ayudan a decir, venga, esta persona, porque consideramos que es la más preparada, pero también creo que igual que el fútbol es de los ¿Sabes qué futbolistas, pasa? Que me dices que en el, ese momento tú acabas de decir que la más preparada. No, no, yo en ese momento no era la más preparada. o la que Pero, más... pero sí que era la idónea, y esto es lo que la gente no Ajá. entiende. Porque a veces no, si a la gente que es idónea no está preparada, no se le da la oportunidad, nunca va a estar preparada. Uh -huh. Entonces, cuando tú cumples una serie de requisitos, eres idóneo.
y dentro de esa idoneidad te dan la oportunidad, claro, y hubo un montón de críticas, si no tiene experiencia, lo que te comentaba antes, pero claro, Bueno, el matiz me parece, claro, me parece muy con bueno. el paso de los años, creo que se ha demostrado que Venancio no se equivocó. Y es un mérito de él. No es un mérito mío, es un mérito de él. Es cierto que siempre los que gozamos de una posición privilegiada para ceder el espacio a quien de verdad lo tiene que ocupar, es un mérito que ceder derecho muchas veces, bueno, hablo en primera persona porque al final los hombres siempre hemos tenido más derechos por antonomasia que las mujeres. Y entonces cuando tienes que ceder derechos, muchas veces algunos se sienten recelosos o son incapaces de darle al César lo que es del César. Y lo que te decía antes, creo que el futbolista es de los, o sea, el fútbol es de los futbolistas y el fútbol femenino es de las jugadoras. Y que en ese momento Venancio diera un paso para a la persona idónea ponerla al cargo, también fue un paso importante y que tú abrieses camino, pues ha sido lo ideal. ¿Qué recuerdas de ese momento de la selección con más cariño, de todos esos años como entrenadora ya? Yo creo que el grupo humano que se hizo ahí, tanto jugadoras como cuerpo técnico, fue un grupo muy bueno. Íbamos a entrenar cada concentración, es que estábamos deseando volvernos a concentrar, porque se respiraba ya un ambiente muy, muy sano. No digo que antes no lo fuera, pero sí que cuando tú dices, este grupo va a marcar, o sea, va a marcar un hito. Y es que al final lo consiguieron, con Claudia Pons, campeona de Europa. Y eso se veía venir. Y esa calidad humana que tenía ese grupo, de hecho yo, algunas jugadoras siguen jugando, ¿no? Y cuando las veo y me saludan con esa alegría, con esa sonrisa en la boca, pues eso yo creo que es lo más importante que me llevo de ahí. De esa parte de la selección. ¿Y algún recuerdo así negativo que tuviera, alguna espina clavada de aquellos momentos? Pues a lo mejor que apostaba por algunas jugadoras que yo creía mucho en ellas, pero luego llegaban a la selección y por lo que fuera no, y yo no tuviera las herramientas necesarias como para hacer ver que sí que podían estar ahí. A lo mejor eso, pero por lo demás, bueno, pues eso, no recuerdo nada así espinoso. El mundo del deporte muchas veces tú apuestas más por una persona de lo que la propia persona apuesta por sí mismo o trabaja, o crees que es simplemente que no has dado con la tecla. No, como te decía antes, yo era una persona sin experiencia. A lo mejor ahora esas jugadoras en mis manos, pues a lo mejor el tratamiento que le doy, la manera de enfocar las cosas, cómo hablarle, cómo mirarle, dónde enfatizar en los entrenamientos, pues lo tendría ahora muchísimo más claro. Y posiblemente pues es error mío el no poder o sea, sacar ese rendimiento de esas jugadoras que están rindiendo en sus clubes, que todavía algunas juegan, pero que yo no supe o no pude sacar eso. Pero bueno, que es parte del proceso pues, que tenemos todos los entrenadores. Entiendo que irá por fase o por la persona. ¿Cómo se toma la decisión de seleccionar a una jugadora? Me refiero a fases en la federación hay como un modelo de juego con matices en función al entrenador o a la entrenadora que luego se llevan los perfiles más que encajan más en ese modelo, o directamente el modelo de juego pertenece a la entrenadora, al entrenador y selecciona en función a lo que considera. A ver, el modelo de juego pertenece al entrenador. Evidentemente, Venancio creó una filosofía y un modelo de juego que como caló tanto en mí como jugadora y posteriormente en Claudia, se ha intentado seguir ese modelo de juego con matices. Evidentemente ahora mismo la selección no juega igual como lo hacía conmigo, ni yo lo hacía igual como lo hacía Venancio, pero lo que es la base de la defensa, la base del ataque, el sistema, al final el sistema de juego es prácticamente muy similar con matices, pero no porque no se nos haya impuesto, sino porque es el sistema que ha calado en nosotros. Evidentemente yo creo que
Si por lo que fuera Claudia dejara la selección, que yo no lo quiero, y se pusiera al mando Íñigo, que ahora mismo es su segundo, no creo que cambiara mucho porque está mamando, digamos, de esa fuente. Entonces, al final, bueno, pues tendría que cambiar todo el cuerpo técnico, entrar en un cuerpo técnico diferente para que cambiara el modelo de juego, pero no porque se imponga, sino porque creemos en él. ¿Y las jugadoras se seleccionan en función a ese modelo o a las mejores de la liga No, se le inculca ese modelo? no. La selección van las idóneas, no van las mejores. Uh-huh. Entonces, cuando tú en el grupo necesitas, por lo que sea, X y lo buscas en una jugadora y te lo da, esa jugadora ya pertenece a ese grupo. Evidentemente, pues habrá un grupo de 20, 25, 30 jugadoras que entrarán, saldrán en función de cómo se encuentren en ese momento. Y luego hay concentraciones en las que se meten jugadoras nuevas que no han ido nunca para ver si se adaptan a ese modelo de juego y a esa convivencia, a ese saber estar de la selección, que es muy importante al final. Entonces, cuando entran en esa dinámica, digamos que pasan a ser parte de ese grueso de jugadoras. Cuando no, pues son jugadoras que van y ya no vuelven. ¿En qué momento o por qué acaba tu etapa como seleccionadora? Bueno, pues porque Venancio ya me dice que esto se pone serio, que posiblemente me tenga que ir a vivir a Madrid, que me tengo que pedir una excedencia en el trabajo y claro, me está pidiendo que deje otra de mis pasiones. Entonces yo le digo que me lo tengo que pensar. Hacemos un torneo en mayo en Guadalajara, que hicimos un torneo espectacular y allí mismo le dije que tenía que hablar con él, que yo no me quería dejar el colegio, no quería dejar a mi familia, yo quería seguir viviendo en Elche y que tener que viajar a Madrid o irme a Madrid y tal, que para mí, que más que nada iba a ser un estorbo, porque iba a estar en Madrid en muchas partes del mundo, menos en mi casa, y que mi cabeza yo necesitaba estar con mi familia, con mi gente y ir a mi trabajo. A ver, él me lo acepta, bueno, no trato de convencerme, simplemente de que reflexionara, pero yo no tenía claro, entonces, bueno. Claudia Pons sí lo sabía y ella también sabía que ella me tenía que relegar. Ella sí que intentó convencerme, pero bueno. Nada, al final, pues eso, decido que yo quiero seguir siendo maestra y bueno, ya se me presentará otra oportunidad y si no, estaba dispuesta a no hacer nada, o sea, a ser solo maestra. Bueno, acaba esa etapa, pero en paralelo, como ya habías comentado, estaba en la UCAM como entrenadora. No, pero ¿Cómo? ahí cuando dejo, ya no estoy en la UCAM. Yo cuando dejo de ser asistente del seleccionador y soy seleccionadora, me dejo la UCAM. Ujú. Y entonces solamente Era como seleccionadora. seleccionadora, sí, sí. Y en el momento en el que ya terminas con la selección, ¿cuál es el primer reto que te pones para afrontarlo y cómo lo seleccionas? Porque entiendo que el nivel de exigencia de la selección, el nivel deportivo de las jugadoras bueno, y las condiciones económicas también son muy dispares a lo que luego te puedas encontrar en un club. ¿Cómo lo Yo seleccionas? ese año, el siguiente año, paso un año sabático, digamos, en cuanto al deporte. Sí que veo mucho fútbol sala, hablo mucho con Claudia Pons, estoy muy pendiente de la selección, intento ayudarles desde casa, pero a nivel de entrenamiento yo no hago nada. Hay un club en Elche. Ese año sí que tengo ofertas de equipos masculinos, entre ellos, por ejemplo, Jumilla. Estuve hablando un montón de tiempo con el presidente, pero al final yo es que masculino no quería. Yo quería femenino, porque mi reto era que el femenino suba, que Creciera. sí, que crezca como deporte y yo creo que quería aportar mi granito de arena en el femenino. Entonces ese año lo paso en blanco, pero en Elche hay un equipo, un club, y al año siguiente yo voy al pabellón a ver entrenamientos, tal. Entonces la presidenta pues me ofrece tener la posibilidad de poder jugar. Entonces yo me siento con ella, me explica cómo se van a sentar las bases, cuál es la filosofía del club
y acepto. Y bueno, pues eso, yo lo que busco es un proyecto deportivo serio, que sea profesional, y cuando digo profesional nunca me refiero a la parte económica, jamás, es que es lo último que miro, sino cómo vamos a cuidar a deportistas, en qué condiciones vamos a entrenar, cuántos días vamos a entrenar, si hay lesiones, cómo vamos a recuperar a las jugadoras, cómo vamos a viajar, si hay manera de pues, tener fisioterapeutas todos los días de la semana, de qué material disponemos, si vamos a poder mover porterías, porque hay, por ejemplo, parece una tontería, pero hay ayuntamientos que no te dejan mover porterías, si vamos a poder comprar porterías, pues ese tipo de cosas que para mí son importantes para llegar a ser profesional o para llegar a sacar rendimiento a las jugadoras. Entonces, es lo que primero miro. Creo que el dinero nunca va a marcar el ser profesional o no. No. Va dentro y va en las condiciones que tú quieras aportar a esto. Y acaba después de ese club pasando a algún otro Yo ese club, de antes de llegar. terminar la temporada, en playoff lo dejo, porque hay una serie de inconvenientes, unas desavenencias que yo no... Y como yo con mi personalidad no va, yo decido que, le digo a la presidenta que lo dejo, que están en playoff y que, bueno, es verdad que viene el momento de pandemia y que yo no puedo continuar en esas condiciones porque no quería engañar a nadie y ahí paro. Y luego recibo llamada de la Bocatelía. De manera que, vamos, que para mí fue una sorpresa porque yo ya sabía que tenía el entrenador, entonces no sabía. Cuando a mí me llama Julio, buen día, me dice que quiere hablar conmigo y yo decía, no sé, ¿para qué quiere hablar este hombre conmigo? Si ya tiene el entrenador. Entonces, nada, viene a Elche a verme y me dice, bueno, lo primero que me dijo es, bueno, si tenemos entrenador, te preguntarás qué hago aquí. Digo, pues sí, dice, bueno, pues que no tenemos entrenador, que ha habido ahí un desacuerdo y no firma. Entonces, claro, me presenta el proyecto y a mí me convence enseguida. Bueno, te pilla cerca relativamente de casa, a 1 hora y pico de Elche, y las condiciones deportivas y del proyecto a futuro te acaban convenciendo. Mm. Y pasa el primer año con bastante éxito a nivel deportivo, porque acabáis ascendiendo a... Sí, es un equipo que se encuentra en segunda división y lo primero que me dice Julio es, el objetivo es ascender. Y yo digo, espérate, si es que no conozco a la jugadora, porque claro, el equipo ya estaba hecho, estaba todo. Yo sí que puse condiciones, pues tenemos que entrenar tanto en día, necesito esto, lo otro. El presidente, claro, no me conocía y decía, pero esta es la mujer que... Pero me lo concedieron todo. En la primera charla con las jugadoras, todas así con los ojos abiertos y decían, esta tía está flipada. Y nada, y al final, pues mira, lo conseguimos. Me han chivado que me han chivado que cuando recae en el club, al final estaban así con los ojos ojipláticos, estaban asustadas porque venías con una profesionalidad No estaban acostumbradas. no habían experimentado hasta la fecha. ¿Crees que lo que marca la diferencia entre un ascenso o no, el quedarte a las puertas o de verdad pelear y luchar cada partido para querer ascender y al final hacerlo? ¿O simplemente pues se dieron las circunstancias? No, es una de las razones principales por la que se ascendió. Nosotros no entrenábamos como equipo de segunda, nosotros entrenábamos como equipo de primera y además esa temporada era constantemente, que tenéis que estar en primera, que el año que viene sois jugadores de primera, porque si no hay que cambiar a todo el equipo. Se les metió mucha presión y era como, si quieres estar en primera tú este año, y era como todo muy, ella, claro, el primer año era como, ostras, esta tía está zumbada, pero la verdad es que eso, junto con que es un grupo muy bueno, que creen ciegamente en lo que se les dice, porque eso es importantísimo, y la unión que había en el grupo, es que era el año idóneo. Ellas llevaban ya 5, si no me confundo, 5 fases de ascenso y las 5, no, perdón, 4, y las 4
ninguna de las 4 ascendieron. Yo como entrenadora en la CAM también llevaba 4 y ninguna conseguía ascender, y era como la entrenadora que nunca asciende, las jugadoras que nunca ascienden, se juntan, fue un cóctel ahí explosivo y dijeron, ahora, ya la quinta de todas, subimos. Se dio. Asciende y el año pasado se consigue la permanencia y este ya asegurado. A por el tercer año en primera división. ¿Qué aspiraciones ve en el proyecto actual? Aspiraciones. A ver, a nivel deportivo. Sí, a nivel deportivo yo creo que, a ver, es muy prematuro decirlo, pero yo creo que es un club que va a conseguir títulos. ¿Cuándo? No lo sé. Pero estoy segura que en un futuro no muy lejano este club va a conseguir títulos a nivel nacional. Ya los tiene a nivel regional. Este año se ha conseguido la Copa Federación, que para ser de la región de Murcia es un trofeo muy importante, y creo que a nivel nacional, no te sé decir cuándo, pero creo que si las cosas siguen así, y yo creo que sí, porque de la mano del presidente creo que es difícil que esto lo gestiona muy bien, que esto se le escape. Yo creo que en un futuro no muy lejano este club va a ser referente en cuanto a títulos se refiere. Como has comentado antes, bueno, en este caso, bueno, y lo he mencionado, que relativamente te pilla cerca de casa, no es Galicia, no has tenido que prescindir de tu trabajo, pero ¿cómo compaginas la labor de entrenadora en primera división con tu trabajo que te lleva a tener, porque al final un maestro no solamente da clases, sino pues tiene evaluaciones, tiene que atender a los padres, tutoría y demás? ¿Cómo puede llevar todo hacia adelante y qué labores, además de solamente las alineaciones y preparar los entrenamientos, que entienda la gente, lleva por detrás la gestión de un cuerpo técnico? Bueno, a ver, se lleva porque son tus pasiones y al final tu tiempo lo dedicas a esas cosas. 50-50, digamos. Hay momentos, como tú dices, que evaluación, que lo dedico más al tema del colegio y dejo un poco de lado el tema deportivo, pero dejo un poco de lado el tema deportivo porque me rodeo de gente que me ayuda, porque son profesionales y me ayudan a yo poder dejar un poquito de lado e irme un poquito al tema profesional, al tema del colegio. Entonces, al final, pues eso, rodearte de gente profesional, gente que quiera trabajar, que es lo que te he dicho antes. Yo lo primero que le digo a Julio cuando me siento con él es: ¿y qué cuerpo técnico voy a tener? Porque yo, evidentemente, sola no quiero estar, pero porque creo que al final es un trabajo de equipo, de grupo. ¿Que la cabeza visible soy yo? Sí, pero yo no sola hago el trabajo, hay muchísimo trabajo, desde preparar menús, entrenar porteras, preparar entrenamientos, tiempos, rotaciones, visionado de un montón de partidos, la preparación física, tratamientos de fisioterapia, readaptaciones, y evidentemente yo todo eso sola no lo puedo hacer. Somos un equipo de trabajo muy amplio, bueno, muy amplio en el sentido de que creo que pocos clubes femeninos tienen ese cuerpo técnico, pero es que es necesario si queremos llegar a la profesionalización. Me aventuro a decir que ni siquiera masculinos puedan llegar. Ya, pero lo que te he dicho esto al principio de la charla, yo me rijo por unos valores. Yo, lo último para mí es el dinero. Si yo estar rodeada de toda esta gente significa cobrar menos, yo estoy encantada. Es que al final el éxito deportivo no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo de muchas personas, no solo jugadoras, que sí, que son importantes, pero en este caso hay muchas personas de negro que estamos trabajando, que hacemos un montón de horas mientras ellas están descansando, mientras los domingos ellas están con sus parejas en el cine, con sus familias, paseando al perro. Pues nosotros no, nosotros estamos trabajando, o festividades, o a las 6 de la mañana, a las 7, oye, estás lesionado, esta no sé qué. Es que son muchas cosas, mucho trabajo que no se ve, pero que está ahí. Y al final, claro, son muchísimas horas. Y como te he dicho, pues eso, rodearte de ese grupo que me permite después pues dejar a veces, decir, oye, mira, estoy de evaluaciones, esta semana necesito que me echéis una mano en esto, no lo puedo hacer, me lo hacéis vosotros, sí.
Ya está, es que no es más. Te diría, me lo imagino, pero, Que lo sabes, pero lo sé. que lo sabes. A la vez que sientes, porque esos son tus valores, y sientes que lo que haces está correcto de priorizar un cuerpo técnico, priorizar el trabajo, priorizar las condiciones deportivas, de poder entrenar X veces, tener X materiales. Y el último de las condiciones a nivel económico, ¿crees que buscas rodearte también jugadora y cuerpo técnico de personas que acompañen tus valores? Me gustaría, porque al final sientes que todos remamos en la misma dirección. Cuando se antepone, en este caso, lo económico por encima de, no sé, si me lesiono, por ejemplo, voy a tener fisioterapeuta, ¿quién me va a tratar tal? A mí esas cosas me chirrían. Ahora es época de, pues eso, de renovaciones y de estar hablando con otras jugadoras para futuros fichajes. Y hasta donde yo sé que he hablado con Julio, pues las jugadoras que hemos tocado para venir, la gran mayoría, ninguna ha preguntado, oye, pero hay fisio, hay preparador físico, cuántas, si me lesiono, qué va a pasar conmigo, o cuántas sesiones vamos a hacer, o es verdad que el preparador físico está todas las sesiones, porque muchas veces en redes sociales hay cuerpos técnicos súper amplios, pero luego resulta que va media hora, o no, aquí es real, o sea, vamos todos estamos, la nutricionista va todas las semanas sus sesiones a pesar a las jugadoras y tal. Y ninguna jugadora pregunta por estas cosas. Entonces a mí estas cosas, que sí, que yo entiendo que quieren vivir de esto y que no gozan a lo mejor de a nivel laboral como tengo yo, que tengo una solvencia económica, que a lo mejor por eso no tengo que pensar tanto en lo económico, en lo deportivo, si yo todas esas cosas las entiendo, pero que no pregunten por ello, yo le digo a Julio, yo prefiero que no vengan. O sea, porque al final hay que remar todos en la misma dirección. Creo que es más importante, pues eso, la profesionalización primero en cuanto a este tipo de cosas que hemos comentado y ya lo último, lo económico. Evidentemente, lo económico tiene que subir, pero no solo en las jugadoras, también en los cuerpos técnicos. Pero creo que no llenamos pabellones ni generamos ese, pues eso, ese entorno económico para que el club diga, venga, vale, estáis generando tanto, vendéis tantas camisetas o llenáis tantos pabellones o una marca deportiva vas a hacer tal anuncio, tal spot, tal no sé qué, para que yo pueda, de momento esto no lo hacemos, entonces también hay que tener un poquito los pies en el suelo. Eso al final es cultura deportiva y yo siempre he sido consciente que en mi generación reivindicamos ciertos derechos que todavía no hemos peleado por ganarnos. Sin embargo, nuestros padres, nuestros abuelos sí que en su momento tuvieron que pelear para que nosotros gocemos de ahora mismo ciertos bienestares que nosotros deberíamos seguir peleando para que nuestros hijos, nuestras hijas puedan un día vivir del fútbol sala femenino. Pero es complicado el querer recoger frutos de algo que todavía no hemos sembrado. Sembraron, pero hay que seguir todavía arando la tierra. Exacto. Hablando de esto, ¿cómo crees que ha evolucionado desde que empezaste en el fútbol sala hasta ahora? Las condiciones tanto deportivas, de las competiciones a nivel económico, los clubes, ¿cómo han evolucionado? Ha evolucionado muchísimo y a mejor. ¿En qué? Pues mira, mi primer entrenador era un chico que su hija jugaba y, bueno, como él estaba allí y tenía que llevar a su hija, pues nos entrenaba de la mejor manera que podía y todo el mundo le hacía caso, pero claro, yo ahora analizo y este chico no tenía titulación, no sabía del deporte, bueno, y en ese sentido, pues ahora hay más formación, hay más clinics, las federaciones pues sacan más cursos y estamos más preparados. Las jugadoras exactamente lo mismo. Los preparadores físicos, igual. Yo me acuerdo que mi primer preparador físico fue un bombero. O sea, imagínate las sesiones de físico que hacíamos, subir cuestas, escaleras, que claro que eso ahora mismo es impensable. Todo evoluciona y evoluciona a mejor. Entrenador de porteras nosotros no teníamos. Ahora hay clubs que los tienen. ¿Que tenemos que llegar a que todo lo tengan? Sí.
Fisios, eso no se sabía ni lo que era. Ahora tenemos fisio y no solo eso, es que viaja con nosotros, está con nosotros, hay un respaldo de la federación muy grande, hay plataformas en redes sociales, en la televisión, teledeporte, que ha cambiado muchísimo y creo que tenemos que aportar todos nuestro granito de arena para seguir creciendo en esto, pero pasito a paso, no querer ya llegar a tope, digamos, cuando este paso no lo tenemos, este tampoco y este tampoco. Entonces, creo que ahí tenemos que ir con un poco más de calma. Se ha profesionalizado todo un poquito más de lo que estaba en aquel momento, Sí. todos los roles. Ahora también las federaciones exigen cierta titulación para poder estar dentro del cuerpo técnico. Pero ¿crees también que a nivel futbolístico la calidad, el conocimiento del juego, el entendimiento de la táctica de las jugadoras de antes también ha evolucionado ahora? Sí, ha evolucionado mucho. El conocimiento que se tiene ahora de las jugadoras del deporte es mucho mayor, porque lo que los entrenadores podemos enseñar, digamos que se acercan más a la realidad que antes. Pero es cierto, y yo creo que por esto voy a recibir unas pocas críticas, pero es lo que yo, bueno, pues lo que yo creo, que hay una cosa en que no se ha evolucionado, sino que se ha involucionado, y es en la mentalidad de las jugadoras. Creo que ahora, pero viene siendo una cosa de la sociedad en general, mentalmente somos más débiles. Antes no, antes, bueno, cualquier cosa no nos molestaba, no buscábamos el doble sentido, entrenábamos y punto, jugábamos y punto. Y ahora tienes que llevar mucho cuidado con las palabras, cómo se dice, porque enseguida ofendemos, porque que sí, que no hay que faltar el respeto, sí, pero no puedes levantar la voz porque hoy he tenido un mal día. Entonces, no sé, ese tipo de cosas que repito que es de la sociedad en general, creo que nos ha perjudicado un poco. La ambición por el deporte, porque crezca, la ves reflejada en la jugadora actualmente, porque antes una de tus motivaciones has comentado que era hacer crecer el deporte. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú estás en un deporte que tú ves que no está en el nivel que se merece, luchas por eso. Entonces, cuando tú llegas a un deporte que más o menos está en un nivel equiparado con los chicos, más o menos igual, esa ambición no la tienes igual que una jugadora de en los años 80, los años 90, cuando yo empecé a jugar, que decías, si es que no nos tienen en cuenta. Entonces tú luchabas. Ahora, como sí que nos tienen en cuenta, es como que no hay que seguir luchando. Claro que hay que seguir luchando, pero hay que seguir luchando no solo por equiparar a los hombres, que también, sino por el simple hecho de que merecemos eh, que respetar nuestro deporte. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Entonces, simplemente por eso, por respeto a nuestro deporte, hay que ser ambiciosos, ambiciosas. Bueno, también me han contado Venga, que exige tener un cuerpo técnico amplio, porque, como has comentado, has desgranado todas las cosas que hay que tener en cuenta para que las jugadoras den su máximo rendimiento, en contrapartida de fichar grandes nombres de jugadoras. ¿Prefieres jugadoras de la casa o jugadoras que tengan más proyección a nivel deportivo, que puedan ser trabajadas y tener gente que trabajarla, antes que fichar a, lo dicho, grandes nombres? Sin embargo, hay muchos clubes que fichan grandes nombres y también les va bien o incluso mejor. ¿Cuál consideras que es la clave del éxito? ¿El punto medio o apuesta a muerte por tu modelo? no, no es que sea mi modelo, es que yo me tengo que adaptar a las circunstancias. Y yo sé que el club, estamos en un club modesto. Y luego aparte se junta mi vocación por enseñar. Entonces, claro, a una jugadora que ya lo sabe todo, ¿yo qué le voy a enseñar? Evidentemente, claro que me gustaría tener, no quiero decir ningún nombre para que ninguna que no nombre no diga, yo qué. No. Sí que me gustaría tener a jugadoras que están en otros equipos que dices tú, ostras, que son determinantes. Pero yo creo que también el hecho de que yo considere que es muy importante antes de tener una gran jugadora, tener un gran cuerpo técnico, creo que eso al final va a hacer que esta gran jugadora quiera venir aquí.
porque al final la gran jugadora quiere, ahora vienen mundiales, europeos, quiere ser internacional, y dices, ostras, yo me voy aquí, que esto es profesional 100% y yo quiero estar con los mejores. Y al final cuando todo grupo trabaja, yo no digo que seamos los mejores, pero que estamos en las mejores condiciones, sí. Bueno, antes lo han mencionado, pero es un gran paso. Este año, por primera vez, Teledeporte ha emitido un partido en directo de fútbol sala femenino. El Estado con inversiones, o sea, con ayuda de la plataforma Universo Mujer, está subvencionando el fútbol femenino, con el deporte en general femenino. Las empresas también apuestan, los clubes dentro de las secciones también tratan de arrojar más partidas presupuestarias al femenino. Se está dando un clima de un fomento del deporte femenino poquito a poco, que está haciendo también que evolucione a nivel de juego y a nivel de lo que es el deporte, que es el espectáculo. ¿Crees que se trata a día de hoy, de un derecho que hay que equiparar y que había que equipararlo? ¿Se trata de una burbuja o se trata de algo meritorio que está cambiando? Yo creo que es parte del proceso de la evolución de un deporte. Por decirte uno, balonmano femenino, hace X años, pues estaba como nosotros en los años 90. Y ahora es un deporte igual de profesional que el masculino. Pero han pasado por la fase donde estamos nosotras pasando. Televisión Española te emite un partido de balonmano cada tal. Ahora está toda la liga. Claro, esto es parte del proceso. Ahora es un deporte de masas, un deporte de élite. Nosotros estamos en el camino, cada vez estamos más cerca. Entonces, creo que no es que sea un derecho, sino que es mérito del deporte, es mérito de todos los que formamos parte de este deporte, pero también de la evolución del deporte. Me voy a una polémica. Quiero que Soy poco también... polémica, aunque no lo Sí, parezca, sí. sí, quiero sacar un poco... Ocho balones fuera. Hay una frase, voy a ser aséptico y ya luego hablamos sobre ella. Hay algunos sectores de la población que creen que el deporte femenino no es ni deporte ni es femenino. ¿Qué crees que hay que decirle a ese comentario y a esa gente? Bueno, creo que es gente ignorante. Al final, cuando uno tiene educación, cuando uno emite juicios sin saber, sin ni siquiera ver, porque seguramente muchas de esas personas jamás en la vida han visto un partido de fútbol sala femenino. Entonces, creo que no merece la pena entrar en debate, simplemente es fruto de la ignorancia. Cuando yo no sé un tema y emito juicios sobre él, pues puedo meter la pata y al final, pues esta gente creo que, pues eso, que mete la pata y no hay que darle más bombo. Bueno, yo voy un poco más, soy un poco más crítico en ese sentido porque siempre cuando yo me dedico también al deporte femenino por mis valores, porque considero que desde mi posición de poder, de, eh, de, de privilegio, más bien dicho, debo ceder derechos y uno de mis bienes más preciados es el tiempo y prefiero ceder mi tiempo y mi esfuerzo al deporte femenino y hacer que crezca dentro de mi radio de actuación antes que al masculino, que considero que muchas veces incluso están mucho más endiosados de lo que merecen. Pero bueno, en mi caso. Y entonces siempre les pongo a todos el mismo ejemplo. Si yo cojo a mis mejores compañeros de cuando yo jugaba al fútbol, en nuestro momento cumbre que físicamente éramos fuertes, y nos coge cualquier equipo de primera división de fútbol sala femenino Actual. actual, nos da un repaso increíble. Mm, el conocimiento del deporte, simplemente por lo que me han dicho, por un clip de Twitter que veo, porque una se ha caído, porque se ha tropezado, y el magnificarlo todo y el hacerlo extensible al resto de jugadoras,
si no has visto un partido, además que cambia mucho entre la tele y en persona son aviones, y en la tele, pues claro, las dimensiones muchas veces, pero quieres comparar a dos cosas que son completamente diferentes, el deporte masculino y el deporte femenino, y despreciando uno en lugar de darle el valor que se merece. Y luego, en cuanto al terreno de que no es femenino, me parece vergonzoso que todavía la gente cuestione el cómo se sienta alguien por cómo se viste, por cómo lleva el pelo o por su forma de andar. Me parece vergonzoso, pero bueno, creo que la gente también está cambiando y gracias a que se va dando ejemplo y que gracias a que se emiten partidos La visibilidad, sobre todo, es y importantísimo. y se ven. En relación a cómo lo has comentado antes, que tienes también la posibilidad de compaginarlo con tu trabajo y eso también te permite una cierta estabilidad a nivel económico porque te da una garantía de que esto, pues bueno, tú priorizas otras cosas. Ahí la mayoría de jugadoras de primera división, por circunstancias a día de hoy, no se pueden dedicar única y exclusivamente a vivir del fútbol sala y ni siquiera pueden garantizar que su futuro esté adscrito al fútbol sala, porque muchas tienen que estudiar oposiciones y tienen que compaginar las dos cosas. El momento en el que se acabe su carrera deportiva, finaliza. Aún así, van al gimnasio, cuidan su alimentación, el descanso, dedican horas a visionado de vídeo. Y muchas veces pues reivindican mejoras salariales, laborales en los clubes y las circunstancias pues no lo permiten. ¿Crees que, hablando en términos generales, exceden su exigencia y no saben las condiciones que hay? ¿O por otro lado crees que es justo que aún se apriete un poco más los clubes, los patrocinios? Porque todo lo que están dejando al margen esas chicas de su tiempo y de su vida merece la pena por poder llegar a equiparar A el ver, deporte. contestar esa pregunta es dificilísima, porque la realidad de cada club es diferente. Yo no sé los patrocinadores que tiene cada uno de los clubes ni las subvenciones que se dan en cada una de las diferentes territoriales. Que yo entiendo que las jugadoras quieran vivir de esto, quieran cobrar más, se esfuerzan mucho. Habrá jugadoras que sí que tengan la razón en ese sentido, porque los clubes puedan un poquito más, pero hay otras jugadoras que no, que el club le da hasta donde puede. Y la realidad de cada club es que es una pregunta muy difícil de contestar, teniendo en cuenta simplemente por el hecho de saber que hay jugadoras que están jugando en primera división que no se les paga nada y hacen exactamente lo mismo, se esfuerzan exactamente lo mismo, hacen los mismos kilómetros que una jugadora que está cobrando miles de euros. Es que es complicado. La realidad de cada club, por ejemplo, Burela tiene un convenio profesional, son todas profesionales, ojalá todo el mundo y todos los clubes puedan llegar a eso. Pero evidentemente las jugadoras debemos de saber que aún todos los clubes no pueden llegar a eso. Que a lo mejor hay alguno que pueda dar otra vez el salto, sí, pero de momento todos no. Entonces también tienen que saber las jugadoras en qué club están, que hay otras prioridades antes que lo económico y que, pues eso, que la realidad de cada club es que es diferente. Es que es complicado, esa pregunta es muy complicada de contestar. ¿Entre qué horquilla se puede mover el salario de una jugadora de fútbol de las que hablamos a nivel profesional, que puedan ¿Fútbol o dedicarse, fútbol sala? sala, perdón, de fútbol sala a nivel profesional y otra que no pueda dedicarse y que esté en la misma categoría, que haga los mismos kilómetros, la misma dedicación? ¿Qué horquilla? Entre Pues ya te 0 digo, y... desde a lo mejor la gasolina, o sea, no tener gastos, digamos, desde no tener gastos hasta, no sé, 3 4 mil euros. Claro, es que. Y ahí en medio, pues, un montón. O gasolina más no sé qué, comida más no sé cuánto, piso, estudios, becas, no sé, es que la horquilla es grandísima.
Bueno, dentro de eso, pues todos los clubes deberán tratar de ir acercándose a la profesionalidad, pero también respetando sus No, circunstancias y y por eso eso, la federación pues ayuda en el sentido de que poquito a poco va obligando a los clubes a decir, vale, este año tienes que tener 3 profesionales, el año siguiente vas a tener que tener 2 más, ahora los técnicos tienen que estar dados de alta como profesionales. Poquito a poco esas cosas sí que se pueden ir haciendo. Evidentemente todo de golpe es muy difícil. ¿Por qué? Porque los patrocinadores tampoco aportan o tampoco las instituciones aportan como para sostener todo eso. a lo mejor consiguen el retorno Exacto, lo que hablábamos antes. de cerrar el círculo y bueno, pues retroalimentamos este ecosistema, pero no todavía no se dan esas circunstancias, poco a poco. Se darán, ojalá. Bueno, ¿has conseguido todos los objetivos que te planteaba en el fútbol sala cuando empezaste? Ser entrenadora, ser seleccionadora, ganar títulos. Es que nunca, a ver, como jugadora yo siempre lo quería ganar todo. Los títulos que se jugaban en la época donde yo era jugadora, sí que los conseguí todos. Que no todo el mundo puede, soy una privilegiada, pero no solo por mí, sino porque en ese momento coincidimos una generación de jugadoras muy buenas en Elche y al final con la ayuda de todas, entre todas, pues se consiguió eso. Y a nivel de entrenadora es que jamás me planteé ser seleccionadora, jamás me planteé entrenar un equipo de primera división, las cosas han ido sucediendo, evidentemente como entrenadora que soy ahora, ojalá algún día pueda conseguir un título nacional, pero no es mi prioridad son otras. Es ver crecer a las jugadoras, es que el fútbol sala femenino crezca, es uno de mis mayores objetivos, que el fútbol sala femenino el día de mañana, que tenga 80 años y no pueda moverme, vea por la tele y diga, ostras, y esta jugadora le han dado un balón de oro, y esta jugadora está cobrando esto, y esta jugadora está saliendo en el anuncio de no sé qué, que lo ve toda España, pues todo ese tipo de cosas sí que me gustaría verlo. Por eso estoy aquí. Luego, a nivel de títulos, ojalá gane alguna vez alguno, pero no es una cosa que me quite sueño. No es un objetivo No, que te plantees, no. títulos. Simplemente hacer crecer y disfrutar por el camino porque al final eso Eso es. no tiene una meta, no tiene un fin hasta que ya no puedas dedicarte a ello y digas, bueno, vamos a ver Y cómo aunque sigue. parezca muy tópico, el hecho de encontrarme por la calle jugadoras o excompañeras y que te saluden con esa alegría y tal, es que al final eso es lo que te llevas. ¿Cuál es el momento más complicado que has vivido a nivel deportivo en tu carrera? Tanto como jugadora como entrenadora. Como jugadora yo creo que fue aquella lesión que te mencioné, que eso era, claro, al principio me decían que era psicológico, que tal, y lo llevé bastante mal. Lo recuerdo con tenía mucha ansiedad, porque claro, yo quería jugar, pero yo tenía ese dolor ahí, es que yo lo sentía. Al final, bueno, pues se pasó. Y como, y como entrenadora, bueno, creo que no es fácil para los entrenadores no contar con un jugador o con una jugadora. Evidentemente yo lo he hecho pues porque no se adaptaba a mi sistema, porque no cumplía las condiciones, que no significa que no sea buena jugadora, pero para lo que yo estaba demandando no, y tener que decirle que, mira, no vas a jugar, es que esto no lo haces bien, es que no cumples el perfil, es complicado, es muy complicado. A mí no me gusta verlas sentir mal y tal, pero es que es parte de mi trabajo. Y yo creo que eso es lo más duro. Eso y, pues, por ejemplo, a nivel seleccionadora, cuando llamamos a una jugadora y te decían que no tenía el nivel y la criticaban y eso lo llevaba bastante mal. Que de hecho ahí tengo una anécdota que te la voy a contar, nunca jamás se la he contado a nadie, pero te la voy a contar. Eh, yo llamé a una jugadora muy joven en la selección porque Vane Sotelo se lesiona, entonces yo la cambio por esta jugadora. Y era muy jovencita, muy jovencita. Y en aquella época la UA, la Universidad de Alicante, estaba en primera posición en la tabla y yo no llamé a ninguna jugadora de la UA porque en ese momento o ya las había visto, consideraba, no recuerdo bien, consideraba que no las tenía que llevar y ya está. Y esa jugadora recibió un montón de críticas. Yo recibí llamadas de estar loca como esta tía, porque tú te tienes que llevar todas con estas jugadoras que hay, con esta que es veterana, que lo está haciendo súper bien. Y lo pasé mal. Lo pasé mal porque yo sabía que esa jugadora era muy buena. Ella venía de jugar, yo la había visto en su territorial, jugaba en Aragón,
Yo la vi en un campeonato de selecciones territoriales en Almería, en Ejido, y yo me quedé alucinada. Y dije, ostras, esta chica tiene que estar en la selección. Y ese verano la ficha al Corcón, pero la ficha para la segunda. Y yo me la llevo a la selección, y esa jugadora es Irene Samper. Y lo pasé mal, porque yo me acuerdo que Venacia me decía, tú tranquila, tú piensas que es buena, digo, Venacia, pero si es que es buenísima. Pero claro, era una niña de no sé, tenía 18, no sé, era muy jovencita. Y claro, ahora lo veo y veo en Twitter, la gran Irene Samper, todo el mundo ahí elogiándola y tal, y yo digo, pues tan confundida no estaba. Y eso lo pasé mal y eso hace que diga, mira, a ver, no me equivoqué. Qué bueno. Sí. ¿Y el más feliz de, además del complicado, cuál es el más feliz tanto a nivel de jugadora como de entrenadora que has podido vivir? A ver, el más inmediato fue el ascenso a Primera División con la Bocatelía. Fue un momento, creo que lloré mucho. No sabía si abrazarme a Julio, a Ibáñez, no sabía qué hacer, porque lo habíamos pasado mal. Lo habíamos pasado mal porque había sido un año de mucha exigencia. Y bueno, lo recuerdo muy, muy feliz. De hecho, alguna vez veo el partido de Almagro y me da mucha felicidad. Y luego, pues a nivel de jugadora, bueno, los títulos que he conseguido, pues al final son momentos muy felices. Y como seleccionadora, aunque no estuve, la consecución de la primera Eurocopa me hizo muy feliz, porque creo que ese grupo se lo merecía, porque habían trabajado mucho, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras, y la verdad es que lo recuerdo con mucha emoción. Qué guay. Vale, pues vamos a ir acabando ya. Y hay siempre una sección que hago, que son de preguntas diversas. Primero, te voy a hacer 5 preguntas de sí o no, solamente, sin argumentación. Y luego unas preguntas rápidas de una sola palabra, como un posible respuesta. Son diversas, lo mismo te voy por un lado que te salgo por otro. A ver también cómo respondemos de rápido. A ver si me pillas. Vale. ¿Te sientes valorada en el mundo del fútbol sala? Sí. ¿Deben jugar las mujeres trans en un equipo femenino? Uf, no, ¿Te gustaría el VAR que existe en el fútbol sala? no lo veo necesario, no. ¿Es España sería candidata al Mundial del año que viene? Sí, ¿Y limitaría el tiempo posible de portera a jugadora por cada parte o en no, partido? no, Han sido dispares, pero ¿alguna que quieras matizar o que quieras no. comentar? Genial. Estoy acostumbrada a la crítica. Y ahora, lo dicho, preguntas rápidas, que son diversas y que con una palabra tienes que tratar de responder. ¿Qué regla del fútbol sala cambiaría? La gitana. Explica un poco la gitana, que es la La jugada. pondría, la jugada que sale una jugadora a hacer cambio, supone que no va a hacer cambio y sale una en terreno de juego y entra la otra, para ganar espalda por detrás a la defensora. Suele ser en un saque de puerta, sobre Sí, todo una salida de presión, cosas así. Sí, en un saque de banda incluso también sí. se puede hacer. Una jugadora que ficharías para tu equipo. Peque. Una referente en el deporte femenino, que no sea en el fútbol. Uf, no sé, ahora mismo no. Es que hay tantas que no te puedes dejar una. Claudia Pons. Mejor jugadora de fútbol sala de la historia para ti. Wow, de la historia. Puede ser Complicado. actual. Ya, pero es muy complicado. Peque. Y mejor entrenador o entrenadora de fútbol sala femenino. Bueno, Venacia. Actualmente, el de la Liga Española. del mundo. Pero Que tiene que estar en conozcas. femenino. Sí. Yo.
Así me gusta. No va a forzar, ¿no? Vale, ya lo último, siempre despedimos las entrevistas, cediéndote el tiempo y la cámara para que mande un mensaje a todas esas jugadoras que están empezando, a esas entrenadoras que están empezando, a esas jugadoras que te ven. Aquel consejo que consideras que a la Alicia que en ese momento se encuentre en ella le gustaría haber escuchado y así despedimos Vale. esta charla. Bueno, pues yo el consejo que os daría es, tanto a jugadoras como entrenadoras, que siempre nos asaltan dudas, que tenemos momentos malos, pero que hay que continuar, que es parte del proceso y que dudar hemos dudado todos y que del error aprendemos y que siempre hay que mirar hacia adelante. Bueno, pues dicho queda. Muchas gracias Nada, por este ratito que ha costado que lo encajásemos, pero al final ha quedado perfecto. Y bueno, agradecerte también la visibilidad que en este caso vamos a generar un poco para el fútbol sala femenino, todo el trabajo. Y bueno, yo mi reflexión también que muchas veces cuando me han preguntado por Alicia, pues que al final somos compañeros, ya más allá de que ya te dije que las distancias cortas muchas veces, bueno, muchas veces no, ganan, muchas veces no saben ver la persona que hay aquí. Eh, a nivel profesional es cierto que siempre te he descrito como dentro de tu trabajo, de todos los trabajos que yo pueda conocer, la persona que más domina todo su entorno del fútbol sala a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel dentro de la preparación física, pues también manejas, pero dentro de tu trabajo como entrenadora siempre te he descrito como la persona más completa que he conocido. Si he conocido un profesor, pues incluso más que él en esa faceta. Entonces, valorar que ese tipo de perfiles se dediquen por vocación y por querer ayudar al resto a hacer crecer este deporte es también muy digno de valorar. Entonces, el destino, la vida nos ha hecho, me ha dado la posibilidad de trabajar aquí, ya no es por regalarte los no, oídos, pero es de verdad como lo he hecho y nunca te lo había compartido. Y nos ha permitido también pues, que quien me conozca y que no sepa qué pasa de puertas para dentro del club, pues también conozca un poco te el lo otro perfil. agradezco. Así que mil gracias por venir. Nada, Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima charla y vamos a por el entrenamiento. vamos.